Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 97 de Brújula de Fe, que hoy como siempre tendremos un hermoso y reflexivo tema. ¿Es Dios y su palabra importante para los jóvenes de hoy? Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase. Aunque nuestros sentimientos van y vienen, el amor de Dios por nosotros no. Lo dice Lewis. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana Miriam Gómez Higuera desde Chile. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabras de inicio para todos los hermanos que la están escuchando. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a este programa radial y bueno, pues vamos a compartir la fe. Estoy muy contenta. Gracias por invitarme. Más bien, hermana, gracias a usted por darse un tiempo para hablar sobre este tema, ¿no? ¿Es Dios y su palabra importante para los jóvenes de hoy? Pero antes de tocar este tema, me gustaría que responda a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es la palabra de Dios y por qué es importante en la vida del ser humano? Bueno, pues como su nombre lo dice, pues es Dios mismo que habla y se revela al ser humano mediante la historia de salvación para el pueblo de Israel, pero después, por medio de Jesús, el Verbo encarnado, la palabra hecha carne, pues para toda la humanidad. ¿Y qué importancia tiene para el género humano? Pues es que Dios ha decidido acortar distancias para comunicarse de manera generosa con el hombre, compartirle su proyecto de amor, darle sentido a su existencia, revelarle para qué fue creado. Por amor, sí, pero ¿cuál es la finalidad de habernos creado? Y el poder acortar distancias para fortalecer esa relación que quiere tener con el ser humano. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Bueno, porque nos permite conocer pues lo que habita en el corazón de aquel que nos ha creado y nos ha soñado y diseñado con un amor del que no alcanzamos a tener del todo la comprensión. Muy bien, hermanita, y gracias por la respuesta que usted da. En ese caso, ¿cuál sería el valor del ser humano para Dios? ¿Lo podría decir? Ya, o sea, pues imagínense, ¿qué tanto debe importarle el género humano a Dios que estuvo dispuesto a pagar un precio bien alto? Em, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en este deseo irrenunciable de tener una relación profunda, constante, permanente, familiar con el ser humano, una vez que se ha dado este proceso de rompimiento de la amistad con Dios por medio del pecado, pues Dios no se cruza de brazos y dice, ah, no, es total, ustedes se lo pierden. No, o sea, Dios se compromete y empieza a fraguar un plan de salvación. Yo necesito rescatar a esta criatura que para mí es tan amada y que no puede ser suplida por otra criatura de la creación. Y entonces Dios decide llevar su amor hasta el extremo. Este Dios que no ha sido creado, que es atemporal, es eterno, omnipresente, omnisapiente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede hacer, decide irrumpir en la historia de la humanidad y tomar nuestra condición. Y eso para mí, híjole, es una manifestación de un amor del que, como ya les había comentado minutos atrás, o sea, no alcanzamos a dimensionar. Yo cuando converso con los pequeñines de preescolar sobre justo el amor incondicional e irrenunciable y permanente de Dios, yo les digo, miren, ustedes, ahora que estamos como tan de moda con esta sensibilidad de las nuevas generaciones al cuidado de las criaturas del reino animal y que los chiquitines pues son muy afectos a tener mascotas y a
amarlas y bueno, incluso hasta considerarlos familia, incluso ya hablan como en términos de fraternidad y consideran a sus mascotitas pues como sus hermanos y yo les digo, mira, por mucho que tú ames a tu mascota, no estás facultado en un determinado momento para manifestarle tu amor de tal manera que si tu mascota es un conejo, tú el día de mañana dices, yo quiero ser conejo para que tú puedas experimentar cuánto te amo y yo, al convertirme en conejo, capacitarme para entenderte a ti, mi hermano conejo, y entonces poder entender todas tus necesidades más profundas que tienes como conejo. No lo podemos hacer. Y fue justamente lo que Dios se determinó a hacer. Y es el Hijo quien asume esta parte del plan de salvación. Yo voy, o sea, yo voy. Mm, yo sé que tú les amas, Padre, yo voy. Y asume toda nuestra condición humana, toda nuestra naturaleza, excepto en el pecado, pero la hace suya, de tal manera que pueda comprendernos de todo a todo y de punta a punta. Eh, y eso es muy fuerte porque cuando podemos detenernos en todas las condicionantes que tenemos como seres humanos, ¡ush! Son un montón. Yo hace algunos años, cuando profundizaba un poquito sobre esto en mi oración, yo recuerdo que tenía ciertos problemas digestivos y estaba como muy inflamada el vientre, ¿no? Y entonces estaba en este proceso orante cuando dice, Señor, seguramente que en algún punto del camino, si eras mm, itinerante, ibas de aquí para allá, comías lo que buenamente encontraban o te ofrecían, probablemente algo no debió de caerte bien al estómago. ¿Qué necesidad tenías tú de pasar por una contingencia así? ¿Qué necesidad tenías tú? Y en este proceso orante yo descubrí en mi interior, pues no tenía ninguna necesidad, Miriam, pero por amor a ti, por amor a cada ser humano, claro que sí. ¿Cuál es el valor del ser humano para Dios? Yo me imagino que nosotros sabemos qué tan valioso es algo para nosotros, tanto cuanto sea el precio que estamos dispuestos a pagar por él. Entonces, si tomamos esa premisa para contestar esta pregunta que usted me formula, profesor, pues diría justo eso. Debe ser un valor muy grande el que tenemos a los ojos de Dios y un amor tan profundo para ser capaz de entregarnos a su único hijo. Y su único hijo debió igual, debe, sin duda alguna, amarnos tanto y estar tan comprometido con el plan de la salvación que está dispuesto a pasar por todo, incluso aunque no lo entendamos, incluso aunque nos pase desapercibido, o incluso aunque nos quisiéramos dar el lujo de decir, no, bueno, es que yo no creo en eso. Pues es que el que yo crea o no crea en el valor que tengo para Dios, no le condiciona a Él para ir al extremo. Todos los extremos que sean necesarios para rescatarte, para tenerte cerca de mí, para que seas libre, como yo te he soñado y te he creado. Bonitas palabras, hermana, la que usted viene dejando después de esta pregunta, ¿no? Porque tiene razón, ¿no? Nosotros somos los únicos seres que tenemos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hemos sido creados ¿Cierto? con esas facultades. ¿Ah? Y hay otra cosita más, ¿no? Es una frase que siempre me ha quedado presente, ¿no? Y amó tanto Dios al hombre que entregó a su único hijo por amor, ¿no? ¿Ah? Yo Claro. pienso que nosotros somos seres privilegiados para el Señor, ¿no? Ujú. Y realmente, pues, a veces las personas no reconocen o se han olvidado de ello, ¿no? Porque acá viene la tercera preguntita que ya comenzamos a entrar más al tema y acá es para reflexionar. ¿El mundo realmente es feliz ahora? Claro. Bueno, hablar de el mundo es realmente feliz, bueno, me parece que es una pregunta totalizante y muy generalizada. Yo creo que hay seres humanos, hay personas humanas que efectivamente son muy felices y plenas porque le han permitido a Dios irrumpir en su historia y van siendo eh, desde sus posibilidades, siendo fieles al querer de Dios y viviendo en esta dinámica eh, de, de amor mutuo y de un compromiso filial con Dios. Y creo que desde ahí ese factor de personas humanas, eh, em, este grupo de personas humanas
sin duda, en medio de los retos y desafíos que nos presenta el mundo contemporáneo, son felices. Me parece que hoy por hoy el género humano está retado, porque hay muchas propuestas de felicidad. Y entonces a lo mejor yo me puedo topar, no sé, con alguien, no sé, del mundo del espectáculo, voy a decir, que ha cifrado toda su existencia, todo su fin de ser y de existir en el reconocimiento, en el poder, en el tener, en el prestigio, en el aparecer, y pues podrá decir, sí, yo soy feliz porque voy cumpliendo con los objetivos que yo me había planteado, ta, 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 ta. Mucha gente podrá decir, no, bueno, yo soy feliz viviendo al margen de Dios. Em, Sin embargo, ya si vamos un poquito como más a profundidad, pues podremos ver que hoy por hoy tenemos como muchos pseudoconceptos de felicidad que quieren mantener a Dios al margen y que se desmarcan de este proyecto tierno y de amor de parte de Dios. Entonces, mm, si me pregunta a mí, me parece que hay mm, muchas concepciones falsas de felicidad que le impiden hoy por hoy al ser humano vivir desde el proyecto amoroso de Dios, concebirse desde este proyecto tierno y amoroso de Dios, y por tanto, pues le hacen vivir en falsas felicidades. Me parece totalizante y muy, como muy poco respetuoso, responsable a las propias elecciones que otras personas pudieran hacer una afirmación categórica de no, el mundo no es feliz, ¿por qué? Pero sí me parece que hoy por hoy el mundo contemporáneo, los seres humanos que vivimos en este mundo contemporáneo, en gran medida viven la felicidad, o más bien viven en espejismos de felicidad, así lo podría yo denominar. Gracias, hermana, por responder esta pregunta, ¿no? Y realmente Mm. poner, pues, parámetro, ¿no? A qué se le puede llamar felicidad verdadera y cuál no, ¿no? Mm. Bueno, hermana, ahora vamos a escuchar una hermosa canción titulada Si estás perdiendo la fe de Alfareros y regresamos. Qué bien. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor
impresión que vas a encontrar el mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, lloremos juntos. Bueno, hermano, después de escuchar esta bella canción, continuamos con la hermana Miriam. Hermana, aquí ya viene preguntitas que ya van como más con el tema también, pero hemos querido preguntarle antes para ir entrando al tema. Y acá Sí. viene una pregunta. ¿Por qué un gran grupo de jóvenes viven distante de Dios hoy? Híjole, muchas gracias por hacer esta pregunta. Es bien bonita, muy profunda y me parece que la respuesta puede llegar a ser incómoda, dolorosa y nos puede escuecer un poco el corazón, me parece. Yo considero que un grupo importante de las nuevas generaciones han tomado su distancia a Dios por no encontrar modelos creíbles en nosotros que les precedemos. Creo que es una gran responsabilidad de la que tendremos que dar cuentas quienes llegamos primero, porque no pueden conocerle o no pueden acceder al amor de Dios si los medios por los cuales ellos tendrían que llegar a la relación de amistad con Dios están torcidos, están opacados o no son creíbles. Ejemplo, no sé, supongo aquel joven que ve, por ejemplo, en el mejor de los escenarios, rezar a sus papás el rosario en casa y tal, pero esos mismos papás devotos que rezan el Santo Rosario, una práctica que no deberíamos de descuidar nunca, pero en lo cotidiano los ven fríos e indiferentes ante la realidad social o en la mesa. Las conversaciones con frecuencia son en tono de crítica o en tono de queja constante. Claro, no hay una coherencia y una congruencia. Pienso, por ejemplo, en aquellos jóvenes que viven en situaciones familiares disfuncionales, que no tienen claridad de los roles parentales, o que no hay quien haga este rol de papá, mamá en casa. Va a ser muy complicado que puedan llegar a tener una experiencia profunda de Dios como papá, así como nos los presenta Jesús, si no tienen un referente a donde voltear. Voy a ir a mayor profundidad. Qué complicado le estamos poniendo a los jóvenes el que crean en la vida consagrada, por ejemplo, cuando me ven a mí en la calle como monjita, con cara de cera, tiesa, sin capacidad de solucionarles nada, sin capacidad de poder abrazar su existencia con una sonrisa, con un buenos días, y pasa, ¿no? Por supuesto que no se van a querer relacionar, voy a abrir comillas, con ese Dios, cierro comillas, porque qué aburrido, qué miedo, o sea, si así te tiene a ti, como porque yo tendría que acercarme. Entonces creo que le estamos poniendo complicado a nuestros muchachos, nosotros, los que asumimos que tenemos una relación de amistad con Dios, pues se las ponemos muy difícil, porque mi relación de amistad con Jesús no me ha transformado a mí y por lo tanto yo no puedo dar algo que no tengo.
Yo no puedo hablar de un amor transformador si no le he permitido a Dios que irrumpa en mi historia, me incomode, me saque de mi zona de confort y me haga experimentarme profundamente alegre por eso, porque se ha fijado en mí, porque ha tenido a bien irrumpir en mi historia, incomodarme, mandarme a los demás, compartir los valores del reino aquí y ahora. Mm, si eso los chiquillos no lo pueden ver, va a ser muy difícil que se quieran relacionar con Dios. Ahora, eso no quiere decir que esté Dios del todo imposibilitado para salirles al encuentro, por supuesto que no. Dios tiene el poder, la capacidad de salir al encuentro de las nuevas generaciones con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Tan es así que, bueno, tenemos un factor importante de jóvenes que buscan con sinceridad a Dios, que van mucho más allá, que tienen una capacidad de reflexión y de búsqueda mucho más profunda, más aguzada. Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, a los jóvenes que están vitalizando aún las parroquias. Ahora, por ejemplo, en este contexto tan próximo a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, pues tenemos chiquillos y chiquillas, muchachos movilizándote de diferentes partes del mundo para tener este encuentro en el cual celebrar la fe y que sin duda será, así se lo pido al Señor, es mi oración por ello, pues un punto de quiebre para muchos porque ahí el Señor les hablará y les dirá, mira, yo te he soñado para esto. Qué bonitas palabras, hermana, está diciendo, ¿no? Sobre la realidad de la juventud, ¿no? Como usted dice, ¿no? Lo que pasa es que no hay muchos modelos, ¿no? De realmente de conversión cristiana, ¿no? Si Ujú, no fuéramos a los primeros cristianos, wow, claro, qué tal vida de conversión, ¿no? Permanente, llegando hasta la muerte, ¿no? Yo, s- claro. yo soy, por ejemplo, profesor de Ujú, jóvenes y guay, me encuentro con una realidad de cada chico, pero a veces un poco que no tienen, han perdido el afecto por los padres, o viven quizás con la abuelita, el tío, no viven con los padres porque lo han dejado. Algunos que sí, tienen a sus padres presos también, y en ellos hay como un resentimiento, ¿no? Como sí. que realmente ya la vida no tiene sentido. ¿O para Ujú, qué hablar de Dios si realmente Dios no está en su vida y no encuentran a Dios porque no encuentran felicidad, ¿no? Y qué claro. importante también lo que usted está diciendo, porque eso también va con la otra pregunta, ¿no? Es necesario que el cristiano se vuelva de alguna forma atraíble a los jóvenes para poderlos jalar, ¿no? Y justo esta pregunta que viene, pues justamente decía, ¿no? ¿Qué se puede hacer para atraer a los jóvenes hacia Dios, ¿no? Sobre todo a estos Claro. jóvenes del 2023. Fíjese, profesor, que yo hace algunos meses ya pensaba y en este clima orante, platicando con nuestro Señor en la oración, ese Señor, realmente que tiene, hablando yo desde mi vocación particular, sé que tiene la vida consagrada que ofrecer al mundo hoy, o sea, realmente sí, 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 todavía nos necesitas. Y a mí me resonaba fuerte en los signos de los tiempos, profesor, es hoy más que nunca urgente que cada uno asumamos desde el lugar donde estamos, en la realidad cotidiana en la que vivimos, la gran responsabilidad de ser personas edificantes para el otro, desde cómo me pronuncio ante tal o cualquier situación, desde cómo contesto en la mañana, cómo saludo al que va pasando conmigo por la acera, que toda mi vida esté enfocada a ser testigo de lo que he visto y oído. Así lo dice el evangelista. O sea, de lo que hemos visto y oído, de eso les hablamos, porque justo el mandato de Jesús es vayan y sean mis testigos, porque de lo que ustedes digan y hagan, vendrá el acreditamiento de mi ministerio, de cómo tú te comportes, los otros creerán o no que yo soy el enviado del Padre. Hasta ahí ha sido el extremo de confianza que Jesús ha tenido para con nosotros. Y es muy fuerte, porque si hablamos de por qué los chiquillos, por qué los muchachos hoy por hoy tienen tanta resistencia a Dios,
Pues es que no es resistencia, no es resistencia a Dios mismo, sino a estas falsas figuras de Dios desvirtuado, mm, que nosotros les hemos heredado. Y claro, eso se debe a una falta de congruencia, de coherencia, falta de profundidad de la amistad con Dios. Y es muy fuerte porque mi experiencia de Dios permea a la siguiente generación. Yo creo que cuando tengamos que presentarnos delante de Dios, una de las grandes pegas que Dios tendrá con nosotros será esa. O sea, mm, si nosotros no, en este momento no hacemos como una redirección, híjole, Dios sí tendrá importantes reclamos, me parece, que hacernos, al menos lo digo por mí, decir, a ver, ¿qué tanto quien te vio a ti me vio a mí? ¿Qué tanto fuiste luz en el camino o te convertiste en una venda que cegó a la siguiente generación y les impediste que me conocieran? Les impediste que mi ternura y mi amor estuvieran presentes en su existencia. Es muy fuerte, porque de lo que yo haga o deje de hacer, dependerá que la siguiente generación se vitalice en su relación con Dios o muera de inanición en cuanto a la fe se refiere. Tiene toda la razón, hermanita, de verdad, ¿no? Mucho va a depender de aquellos que realmente tenemos que rendir testimonio, ¿no? Mm, Y evangelizar, ¿no? A través de nuestra vida, ujú, como usted también lo dijo, ¿no? La coherencia, ¿no? Hay que tener coherencia en lo que uno predique y con lo que uno hace, ¿no? Sobre todo eso, claro. ¿no? Y justamente, pues, la iglesia siempre va a ser bien cuestionada, ¿no? Es lo primero, los medios de comunicación sacan cuando hay un error de un sacerdote, de una religiosa o de un clérigo, ¿no? Siempre buscan ensuciar, pues, ¿no? La imagen de la iglesia, ¿no? La imagen del Señor. Y justamente para eso están nosotros, ¿no? Demostrar que realmente eso no es la verdad, porque no todos los cristianos somos iguales, ¿no? Vivimos, todos somos pecadores, todos tenemos errores, pero no todos somos iguales, ¿no? En nuestro actuar. Y qué bonito lo que viene diciendo usted, ¿no? Y por ahí la conocí a usted porque veía que era una hermana muy alegre en sus TikTok, en sus videos y transmitía, transmitía mucha confianza, mucho amor, mucha entrega, mucha fe al Señor, ¿no? Y por eso la he invitado a esta entrevista para hablar justamente de este tema. Pero ahora me gustaría, hermana, que si nos puede hablar un poquito de su testimonio, cómo usted decidió seguir a nuestro Señor Jesús y cuál es el trabajo pastoral que realiza usted en su comunidad, ¿no? Y también hable un poquito de su comunidad. Bueno, mire, profesor, yo curiosamente vengo de una familia en su estructura bastante particular porque soy hija de el segundo matrimonio de mi papá y del segundo matrimonio de mi mamá. Entonces, eso le confirió a mi familia de origen, pues una estructura diferente a la convencional, que bueno, ahora por poca fortuna es mucho más frecuente verla. En este contexto, mi mamá había estado algunos añitos retirada de la iglesia y así como media distraída en cuanto a la fe se refiere. Y ella me platica que justo cuando yo iba a hacer mi primera comunión, pues la citaban para las charlas y demás. Y eso a ella le cuestionaba mucho porque justo con mi hermano el mayor, que es 3 años más grande que yo, no había podido recibir la comunión porque no estaba en ese momento ella llevando una vida de gracia en un tercer matrimonio que ella tenía. Entonces fue muy fuerte porque dice que justo para mi primera comunión ella se decidió a empezar un proceso de conversión, terminar con esa última relación que ella tenía. En este marco y en este contexto, yo de todos mis hermanos era la que menos participación tenía en la vida de parroquia porque no me llamaba la atención. Yo les platico a las hermanas que a mí la vida parroquial me daba roña porque yo decía, no, es que los grupos parroquiales se pelean bastante y yo no quiero, o sea, yo para pelearme aquí tengo a mis hermanos, yo para qué voy a ir a la parroquia que me pelee gente que no conozco. Entonces era muy fuerte porque mi mamá siempre fue muy firme y muy enérgica después de su proceso de conversión para favorecer que estuviéramos presentes en la Eucaristía Dominical, que asistiéramos al sacramento de la reconciliación con frecuencia y en casa todos los días se reza el rosario en familia. Eso no era negociable.
curiosamente, yo me resistía a pertenecer a grupos de parroquia. Todos mis hermanos han sido apostólicos en la parroquia o han sido catequistas, ministros extraordinarios, pero yo no. En la secundaria, yo recuerdo que empecé a experimentar una sensación de mucho vacío, de, de no encontrar como mucho sentido a mi existencia. Yo decía, bueno, ¿y de qué la giro? ¿Qué aquí, de aquí qué sigue? Y fue muy interesante porque mi hermano el mayor, justo, ha sido para mí mi hermano, mi mejor amigo, mi confidente hasta la fecha. mm, y ha sido también mi precursor en muchas cosas. Y él había sido bien rebeldón y entonces había quedado 2 años sin estudiar. Y en su desesperación, el tercer año, mi mamá dijo, pues sí o sí, te voy a meter al colegio. Para nosotros estar en un colegio, pues era así como, pues bola de chavos fresas, qué flojera. Entonces, si bien es cierto, nosotros no, yo no formo parte de una familia acomodada, pero gracias a Dios hemos sido muy bendecidos, jamás nos ha faltado nada y hoy por hoy mis hermanos se encuentran bastante bien, con buenos empleos y con una proyección laboral bien bonita. Esto, bueno, para decirle que pagar un colegio en esos momentos para mi mamá, que ya era una mujer sola, con 5 hijos, era complicado. Pero hizo el esfuerzo y inscribió a mi hermano en un colegio salesiano. Y yo en aquel entonces lo leía como mi desgracia, porque terminando yo la secundaria, pues mi mamá dijo, ¿cómo la voy a meter a una escuela del estado y el hermano en un colegio de paga? Pues no, como que no se le hacía onda. Entonces me inscribió en el colegio y ahí yo creo que el Señor tuvo a bien rescatarme, porque creo yo que no hubiera ido por muy buen camino enseguidita. Este, y bueno, con toda la resistencia que eso a mí me significaba, porque yo acostumbraba relacionarme con chiquillos no tan sanos. A veces íbamos a hacer pintas a paredes, yo disfrutaba mucho pintar paredes, hacer grafitis. Si bien es cierto, yo no, me parece que no me puse en situaciones de riesgo extremas, pero que si hubiera seguido por ahí, yo creo que no estaríamos conversando usted y yo. Y fue muy interesante porque cuando ingresé al colegio, y perdón por este preámbulo tan amplio, pero dará sentido y razón de ser de mi vocación, cuando entré al colegio, después de toda la resistencia, nos hicieron la propuesta de ir a un apostolado los sábados. Y mi mamá, con tal de que yo tuviera un apostolado, porque pues era la única de sus hijos que ni fu ni fa, o sea que se pasaba los fines de semana pintando en la casa, planchando, porque me gustaba mucho, me sigue gustando planchar, y ayudando en la casa, pero o sea, no quería tener nada que ver con la parroquia. Entonces salíamos a las afueras de la ciudad, yo soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y salíamos a una de las zonas de la periferia a dar catequesis a una comunidad que ahora está siendo floreciente, se llama Tesistán, y íbamos a un centro llamado Centro Don Bosco, todavía existe, mucho más formalito y tal. Pero en aquel entonces de verdad que los chiquillos que iban ahí pues estaban en situaciones paupérrimas y esta situación de extrema pobreza a mí me empezó a confrontar, porque yo decía, Señor, pues yo no tengo dinero de sobra, ¿verdad? Pero no me falta nada, tengo todo asegurado. Mi mamá, una mujer sumamente ordenada, sumamente disciplinada y administrada, es contador, mi mamá. em, pues llevaba muy bien nuestras finanzas y eso hacía que tuviéramos un estilo de vida modesto, pero sí muy estable y muy solvente. Y a mí me empezó como a espolear esa realidad. Del colegio nos invitan la primera Semana Santa que yo viví, allá en 1995, a ir a ejercicios espirituales de Cuaresma y nos llevaron a una ciudad cercana, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde mi congregación tiene una casa de oración, que de hecho es nuestra primera comunidad, la primera comunidad que existió. Y ahí fue donde conocí a las hermanas, o diré yo, las hermanas me conocieron a mí, y a mí me llamaba mucho la atención observarlas, y yo recuerdo en aquellos años con mis 15 añitos recién cumplidos, y decía, ¿qué tienen estas monjas que se visten tan feo? No se pintan, pero se ven muy felices.
Y yo decía, yo como que no entendía. Yo en aquel entonces ya estaba noviando o pololeando, dicen aquí en Chile, con un chiquillo que a mí me gustaba mucho y pues iba a casa de mi familia pues nos veíamos todo el día en la escuela, pero los sábados era como el día de pasar todo el día juntos porque empezó a ir al apostolado al que yo estaba yendo a Centro Don Bosco, pues para estar todo el día juntos. Y luego ya los domingos iba pues a la visita oficial. Pero eso a mí no me terminaba de hacer muy feliz. Para no hacerle largo el asunto, pues así pasé todo mi bachillerato, toda mi educación media con esta inquietud y, bueno, también terminando una relación, otra, yo tuve varios pololos, varios noviecillos, pero no tenía como esta experiencia de qué quiere Dios de mí. Tampoco era tan profunda yo en aquel entonces como para decir, ¿qué quiere Dios de mí? No, para nada, simplemente era porque nunca esta sensación de vacío y soledad se van, porque, porque no puedo ser feliz, eso sí me preguntaba, fíjese. Y el último año, bueno, cada año nos llevaban a quienes queríamos estos ejercicios espirituales y el último año yo lo tengo muy presente porque mi profesor de filosofía habló con una de las hermanas. Yo iba caminando por uno de los pasillos de la casa de oración y habló con una de las hermanas y le dijo, ¿ve usted a esa muchacha que va caminando por ahí? Y pues era yo, ¿verdad? La susodicha. Dice, es terrible, eso yo lo supe después. Es terrible. Dice, pero es muy buena, hable con ella, ¿no? Y entonces, yo para eso, en aquel entonces ya tenía varios meses, poco más del año, de novia de mi último noviecito, uno de los mejores amigos de mi hermano, que había sido mi amigo los 2 primeros años del bachillerato, y, y yo era la primera experiencia de noviazgo que yo tenía en la que físicamente él no me gustaba tanto, pero nos llevábamos muy bien, teníamos buena química y yo me sabía muy amada por él. Y eso a mí me tenía como con esa novedad, apuntando a que la sensación de vacío no se iba del todo. Entonces, la hermana me salió al encuentro muy contenta, mi querida hermana Águeda, Dios la bendiga, es mi mamá en el espíritu. Este, ahora se encuentra ella en nuestra comunidad de Tijuana, México, y ya me salió al encuentro y me dice, oye, fíjate que estamos organizando unas misiones para Semana Santa y tal, y yo dije, no, uy, no, para que mi mamá me deje ir, no sé qué. Yo, la verdad, profesor, no recuerdo todo el contenido de la conversación. Yo solo recuerdo que empecé a hablar con la hermana poco después de las 2 de la tarde y la siguiente charla de ejercicios era a las 4. Dieron el toque de la charla de ejercicios. Todo el mundo pasaba por donde nosotros estábamos, que estábamos en unas banquitas ahí en uno de los pasillos de la casa de oración. Y me platicaban mis amigas, es que te veíamos llorando y decíamos, pues ¿en qué momento golpeamos a la monja, ¿verdad? Porque no la dejé en paz. Yo no recuerdo cuál era el contenido de la conversación. Lo único que sí recuerdo es que yo terminé diciéndole, pero es que hermana, yo no quiero terminar con mi novio. Y tengo presente que mi hermana me contestó, pero ¿y quién te está diciendo que termines con tu novio si yo solo te estoy invitando a misiones? Así como que pues no te emociones, ¿verdad? Bueno, y entonces la hermana me decía de ir a experiencia de misiones en Semana Santa. Y yo dije, no, pues va a ser bien complicado que me dejen, no sé, hermana, tal. Subí a mi habitación toda llena de lágrimas y demás. Y yo recuerdo que llegué y me hinqué en la habitación frente a un recuadro donde estaba la imagen del Señor de la Misericordia, que es un Cristo crucificado, no es el polaco, es un Cristo crucificado que veneramos en Tepatitlán, Jalisco, y que es el patrono de mi congregación religiosa, es nuestro titular. Y yo recuerdo que en medio de, la verdad, la poca conciencia de lo que en realidad Dios estaba tramando conmigo, yo recuerdo que me le quedé viendo y llorando le decía, es que no quiero que me hagas esto. En ese entonces yo no tenía conciencia de qué era esto. Yo solo, no quiero que me hagas esto, yo no quiero terminar con mi novio, punto. Dieron el toque para descanso, ya se había terminado la charla de la tarde. Al día siguiente regresamos a mi ciudad de origen y en aquel entonces el joven que era mi novio estaba cursando estudios en el Colegio del Aire Militar de mi país. Quería ser piloto aviador del ejército, entonces no era común que nos viéramos hasta el fin de semana que él salía a Franco.
pero había pedido un permiso especial y fue a recogerme. Y yo recuerdo que mi mochila se había atorado en la parte superior del bus y todas mis compañeras, éramos cerca de 40 chiquillas, las que habíamos ido, bajaron del autobús y yo empezaba como a ir como mucho de ¡ih! ¡Qué emoción! Y pues yo ni entrada, ¿verdad? Yo en aquel entonces era muy pretenciosilla y vanidosilla, entonces era poco posible que él me viera poco arreglada, pues no. Cuando no viaja en autobús, pues no es necesariamente que vaya muy glamuroso, ¿verdad? Entonces, yo bajé del autobús y justo a los pies de la escalinata estaba él ahí paradito con un ramo de flores, así todo lindo. Y curiosamente a mí en lugar de que me diera gusto verlo, él y yo ya habíamos acordado que nos veríamos pues cuando saliera Franco y con permiso para estar en casa de sus papás, y no me dio gusto verlo. Fue como, ok, y todo el camino del colegio, donde nos dejó el bus, a casa de mi mamá, que serán como unas 10 cuadras más o menos de distancia, el equivalente a 1 kilómetro más o menos de distancia. Yo iba discutiendo con él, pero es que habíamos quedado que no nos veríamos hoy y no sé qué. Dios tiene sus caminos. Yo en aquel entonces pensaba que era porque me estaba viendo desarreglada y poco presentable para él y eso mi vanidad no lo podía perdonar, pero pues Dios escribe derecho en renglones torcidos. Para no hacerle largo el asunto, llegamos a la puerta de la casa. En el camino yo le compartí la invitación de las hermanas para ir a misiones. Él se inquietó un poco, pero pues, así como de, caray, como que ¿por qué? Y yo, indignadísima porque sentía que él estaba coartando mi libertad, pues en ese mismo momento lo terminé. Y el pobre hombre todo desconcertado, así como de que, qué caray, ¿verdad? Entré yo llorando a casa y mi mamá así como, pues, ¿qué pasó, verdad? Y ya yo le platiqué, pues, que me había enfadado con este joven y no sé qué, y lo terminé. Y mi mamá como de, ok, ¿y cuál fue la razón de la discusión? Y yo, no, pues es que mira, nos invitaron a misiones en Semana Santa y pues él, no sé qué, no sé qué. Y la respuesta de mi mamá fue muy interesante porque ella me dijo, ¿y quieres ir? Y yo, no, pero es que cuesta tanto y pues son 15 días fuera y tú no me vas a dar permiso porque pues ni conoces a las hermanas. Y mi mamá volvió a preguntar, ¿quieres ir? Y yo, pero es que ¿dónde voy a sacar el dinero? Cabe acotar que cuando yo iba a estos ejercicios espirituales, yo me ponía a vender galletitas y panecitos para pagar el viaje y la estancia en la casa de oración para estos ejercicios de Cuaresma. Entonces mi mamá dijo, yo te pago el viaje y la estancia de misiones. ¿De verdad? Sí. Bueno, eh, entre los reclamos de mi hermano de cómo se te ocurre terminarlo así, cómo crees, qué mala onda, y fue muy mal visto entre mis compañeros y entre mis amigos más cercanos, pero yo iba como los caballos cuando les ponen estas cosas en los ojos que no pueden ver ni para atrás ni para adelante, solo frente, al frente, al frente, al frente. Así estaba yo internamente. Sabía que Dios me quería decir algo, no tenía ni idea de qué, pero yo necesitaba decirle que sí a cada cosa que se iba presentando como consecución de eso que entendía que Dios quería decirme. Fue a misiones esa semana con las hermanas, estuvimos 15 días y en una población rural, como yo era la más chiquita del grupo de misión, éramos 32 chiquillas las que nos fuimos a misionar y yo era la más chiquita, tenía 16, casi 17 años por cumplir. Y me dejaron con los pequeñitos, más pequeñitos, así los kinderitos de 3 a 5 años. Y era un grupito de cerca de 50 chiquitillos. Y pues la verdad es que no sé exactamente qué les compartiría yo, más que el amor de Dios es maravilloso y que los ponía a bailar y a jugar. Me les enfermé a las hermanas a media misión y dejé de ir a la catequesis 2 días. Me tuvieron que llevar al hospital, ponerme suero y demás. Y cuando regresé, a la, a la, a la capillita, los chiquitos me recibieron con mucho gusto y ese fue el primer punto de inflexión consciente que hice, porque yo recuerdo que decía, Señor, he estado muy enferma esta semana, nadie me ha dado ni un tostón, no he tenido nada de beneficio propio, pero yo experimento un gozo, una alegría que yo nunca había tenido, o sea, ni en los mejores abrazos, ni en los espacios como de convivencia familiar más padres. Yo no había tenido esta sensación de pertenecerle a alguien y de que mi vida tuviera un propósito. Yo quiero esto para siempre.
Ojo, no estaba en ese momento diciendo que quería ser religiosa, simplemente quería entregar mi vida a los demás sin recibir nada a cambio. Llegamos de la experiencia de misión y la hermana que iba al cargo me dijo, ¿quieres llevar un proceso de acompañamiento? Yo en mi vida había escuchado eso y ni le entendía a la hermana. Yo solo comprendía que lo que me estaba proponiendo ella era continuar en formación con las hermanas y yo, sí, sí, yo quiero. Y entonces, pues me citaban una vez por mes a la casa de la comunidad, hacía un momento de oración con las hermanas, hacía algunas tareas y me iba con compromisos muy concretos para vivir el Evangelio en mi día a día. Y así estuve del mes de abril al mes de agosto de 1997 y donde llegó ahí el momento muy puntual del Señor proponerme así, iniciar con un proceso de vida comunitaria con las hermanas. En aquel entonces nos lo compartieron como una experiencia de voluntariado y yo, que no tenía piensos de ser religiosa, dije, no, pues cómo no, claro que sí, dije yo, le doy a Dios lo que quiere, de aquí a diciembre, yo ya había hecho trámites para la universidad, yo deseaba ser abogada y tenía muchos deseos de trabajar con jóvenes en las correccionales de mi país. Y fue muy interesante porque, pues en mis piensos era voy, vivo este voluntariado con las hermanas de agosto a diciembre y en diciembre me regreso para en los trámites de enero volver a la universidad y feliz la vida, ¿no? Pero pues esos 4 meses se han vuelto 26 años. Ya sobre la marcha el Señor me fue haciendo entender, pues que Él me necesitaba como un testigo de misericordia, que Él necesitaba que esa misericordia que Él ha tenido conmigo en el día a día, que esa ternura con la que Él ha ido sanando mi experiencia personal, mi historia familiar, pueda yo compartirla en lo cotidiano. Y cuando el Señor me lo hizo entender allá por el año 2000, yo dije, pues bueno, ok, y aquí estamos, y aquí estamos. Y actualmente en la comunidad, bueno, mi comunidad tiene 3 apostolados muy concretos, somos maestras, atendemos colegios desde preescolar hasta bachillerato, educación media, los preuniversitarios, y prestamos servicios siendo maestras titulares de grupo o maestras de religión o coordinadoras de pastoral o dirección general o de alguna de las secciones en los colegios. Tenemos el apostolado de la evangelización, que es la inserción completa en parroquias, acompañar y asesorar espiritualmente a los grupos parroquiales, ser los brazos derechos de los párrocos y trabajamos también en zonas rurales de mi país, en zonas indígenas en el sur del país. Y también tenemos casas de oración, como la que me permitió a mí conocer a la comunidad, que sirven pues para abrir espacios de oración para personas de todo tipo. 2 de ellas de manera particular se dedican a abrir espacios para sacerdotes y consagrados y que ahí hagan sus ejercicios espirituales anuales, experiencias de oración personal, desiertos y eso. Y actualmente estoy aquí en la misión en Chile, contribuyendo con uno de los colegios de la diócesis de Linares. Mi función principal ahora es apoyar en la organización, coordinación y ejecución de retiros semestrales para que los chiquillos tengan encuentros con Cristo y que son llamados así, encuentros con Cristo, desde los chiquitos de preescolar hasta los muchachos de educación media y en la parroquia acompaño asesorando a los catequistas y monitoreando su servicio pastoral. Qué bonito testimonio, hermana, la que usted acaba de poder Bien decir. largo, ¿verdad? Bueno, verdaderamente los testimonios son así, ¿no? Pero los caminos del Señor siempre son misteriosos, ¿no? Como nos Oh, llama sí, sí, de sí, sí. manera diferente y cómo realmente Él va envolviéndolo poco a poco a uno en su compromiso, ¿no? Claro, De verdad que es muy bonito porque también lo habla, ¿no? Para todos los jóvenes que lo escuchen también, de que realmente pues Dios siempre va a querer algo de nosotros y las maneras como Él los llama son diferentes, ¿no? sí. Uno, en el caso de usted es muy diferente a otras hermanas que he entrevistado. Usted en sí no había un apego a la parte religiosa, pero el No, Señor no. se mantuvo de alguna forma cómo poder llevarla a su camino, ¿no? Qué Sí. bonito saber eso.
Bueno, hermanita Miriam, ahora me gustaría que si puede dejar un mensaje para todos los hermanos que la están escuchando el día de hoy. Ya, bueno, primero agradecerles su presencia y su escucha atenta. Gracias por poder compartir la fe con el profesor en este día. Ha sido muy bonita la experiencia. Y dicen en mi país, recordar es vivir. Y el poder hacer memoria de el amor incondicional de Dios, su ternura para conmigo y el poderla compartir con ustedes, pues ha sido muy refrescante. ¿Qué les puedo decir? Mm, que tengan confianza en lo que el Señor está sembrando en su corazón. Si en nuestro radio escuchas hay jóvenes, no tengan miedo de preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo recuerdo que los primeros años de vida consagrada le decía al Señor, Señor, ¿realmente estás seguro de esto? Mira que no te convengo. Sin embargo, Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha hecho entender que justamente porque no soy la mejor, porque hay muchas áreas de oportunidad en mí, es mucho más creíble su misericordia. Es más notorio que es Él y no soy yo. Entonces no tengan miedo de preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué quieres de mí? Si ya estás casado en alguna relación con alguien, si ya eres abuelito, adulto mayor, no importa. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesita mi Señor de mí? Que cada mañana y cada día podamos hacerle esta pregunta con deseos de que nos la conteste, ¿no? Esta disponibilidad. No, para alcanzar la santidad, decía nuestro padre fundador, el venerable Agustín Ramírez Parva, decía, para alcanzar la santidad no se necesita mucho tiempo, sino un corazón generoso que se dé sin reservas. Y eso, a eso los invitaría, a que mientras están cocinando, haciendo sus quehaceres, atendiendo lo que en su trabajo su jefe inmediato les pida, o si estás postrado en cama, o mientras estudias, que todo sea un estar dispuesto a lo que Dios quiera, con generosidad, como un acto de amor. Dios cuenta contigo. Bueno, hermana Miriam, solamente me queda agradecerle mucho, pero mucho por darse un tiempo de poder estar presente en nuestro programa. Realmente ha sido de bendición haberla escuchado y escuchar tus enseñanzas, ¿no? Para todas las personas que escuchan este programa, que Dios me la bendiga, me la cuide y espero tenerla presente en otro programa. Para mí sería un honor, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana, que Dios me la bendiga, me la cuide y será hasta otra oportunidad. Sí, muchísimas gracias. Ahí comparto, ya sea por TikTok o por Instagram, estoy como HNA-Miriam-SSM o mi nombre completito también en Facebook. Por ahí comparto algunas travesuras que voy haciendo. Buena hora que invita, hermano, hermana, que diga para que puedan conocerla, porque yo la he conocido a través de las redes y realmente usted es una persona que transmite mucho de Dios y mucha juventud, mucha alegría, ¿no? Y eso es bueno. Muchas gracias, profesor, gracias por tener la deferencia de invitarme a su programa, de verdad muchísimas gracias. Me quedo con el compromiso de seguir orando por usted para que el Señor le permita que este apostolado sea muy fecundo y por las personas que escuchan su programa. Amén, hermana, gracias. Bueno, amigo y hermano de Cristo, después de haber escuchado esta hermosa reflexión de la hermana Miriam, mencionar la siguiente oración. Santísimo y eterno Dios, Padre mío, te pido que me des el conocimiento de tu voluntad, que me des sabiduría y entendimiento espiritual, y la fuerza y el poder de ti para involucrarme en lo que quieres que me involucre, y no involucrarme en las cosas que no quieres que me involucre. Amén. Y bueno, hermanos, nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga, los cuide. Hasta pronto. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá.